Quintana Sonia, Rodríguez Graciela, Luis Aragón José, Pastor José Enrique, 13 señores senadores presentes. Se invita al izamiento del pabellón nacional a los senadores González y Aragón, Diógenes González y Aragón, y al provincial Barrio Nuevo y Iván Torres. Pónganse de acuerdo uno con otro. Lectura de la resolución de la Presidencia Honorable del Senado, número 526, de fecha 17 de marzo del 2025. Señora Secretaria. Resolución número 526, corrientes 17 de marzo del 2025. Visto la Asamblea Legislativa realizada el 1 de marzo del corriente año y considerando que en la misma se dejó inaugurado el periodo de sesiones ordinarias correspondientes al año 2025, que corresponde proceder al dictado de la presente tendiente a citar al Honorable Senado a la primera sesión de dicho periodo. Por ello, el presidente del Honorable Senado resuelve. Artículo primero. Citar al Honorable Senado de la provincia de Corrientes a sesión ordinaria para el día jueves 20 de marzo del corriente año a la hora 11. Artículo 2. Por secretaría se harán las citaciones pertinentes. Artículo 3. La presente resolución será refrendada por la señora secretaria de la Honorable Cámara de Senadores. Artículo 4. De forma. Firmado doctor Néstor Pedro Breviar Focar, presidente del Honorable Senado, doctora María Araceli Carmona, secretaria de Senado. Eso está mal. La primera sesión fue la semana pasada, por más que no se haga mucho. La convocatoria fue para otra, es una continuidad. Mal. Nosotros estamos la La primera vez. primera fue la pasada que me han habido foro y una cosa. Pero bueno, la sesión estaba convocada, esta es 8. Yo no estoy de acuerdo con el hermano. Pregunto nomás. No es para discusión, no vamos a hacer aquí. No es para discusión, no es para realidad. Sigamos entonces. Da consideración la aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 28 de noviembre de 2024. Si no hay moción en contrario, aprobado. Asuntos de entradas, notas de entrada. Nota número 3026/24, nota número 3027/24, nota número 3028/24, nota número 3029/24, nota número 3030/24, nota número 3031/24, nota número 3032/25, nota número 3033/25, nota número 3034/25, nota número 3035/25. Bien, tiene la palabra la senadora sobre 3035 del año 25 tiene que pasar a la Comisión de Derechos Humanos. pasa entonces a la Comisión de Derechos Humanos. Nota número 3036/25, nota número 3037/24 y nota número 3038/25. Señora senadora Rodríguez. Consideración del pase archivo de lo que dice la nota
Pongo a consideración entonces la nota 3038 que pase al archivo de dichos expedientes. Aprobado. Nota número 329/24. Proyectos de declaraciones. Señora senadora Rodríguez. Sí, señor presidente, para que se reserve la Secretaría de los expedientes 8152, 8153, 8155, 8158, 8159, 8160, 8161, 8162, 8163 y 8164. Y la incorporación y también la reserva de secretaría del 8167. 81. 67. Según lo hablado en la voz parlamentaria, hay uno de los expedientes que va a ir al archivo. Señor senador Correa, usted queda bien. La declaración que iba al archivo a la comisión, perdón. La del Fondo Monetario va a la comisión. El 8158. Ese era el pedido y que habíamos quedado en la voz parlamentaria, señora senadora. Tiene la palabra el senador para nuevo. Paso en limpio. Sí. Paso en limpio. En el expediente 8158, en donde el bloque del Partido Justicialista solicita el repudio del decreto de necesidad de urgencia por el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, el oficialismo pide que vaya a comisión y en el expediente en donde desde el bloque repudiamos el uso de un decreto de necesidad de urgencia para nombrar dos jueces de la Corte Suprema, hemos acordado en la voz parlamentaria cambiar el término repudio por preocupación, pero eso pasa a la Secretaría para ser votado más tarde. Solo para aclarar este punto. Ahora, respecto del expediente 8158 del decreto de necesidad y urgencia, respecto del decreto del acuerdo del Fondo Monetario Internacional, la realidad es que nosotros como bloque queremos sostener y tratarlo sobre tabla el resto de las declaraciones, porque lo que hacemos no es dar una indicación al Congreso de la Nación, sino expresar nuestro sentir, que es repudiar el uso antirepublicano de un decreto de necesidad de urgencia para aprobar además un acuerdo nada más y nada menos con el Fondo Monetario Internacional, pero además sin conocer ni montos, ni condiciones, ni plazos, ni tasa de interés, ni condicionalidades hacia la Argentina. Esforzar claramente los mecanismos institucionales en donde ahora parece que con la aprobación de una sola Cámara se consiguen las leyes, cuando nosotros tenemos en realidad en la Constitución Nacional una conformación bicameral. Sin embargo, por este uso indiscriminado y permitido por un vasto sector político de la nación, se está forzando a las instituciones. Se fuerza no solo desde el punto de vista del uso de la herramienta, sino también desde el punto de vista de violar la Constitución Nacional. La Constitución Nacional es muy clara respecto de que el endeudamiento es una facultad del Congreso de la Nación y no del Poder Ejecutivo. Y además marcar que esto habitualmente se hace en los presupuestos, cosa que este gobierno nacional se ha empeñado en no tener presupuestos. Ya van dos
periodos, en 2024 y en 2025, donde no hay presupuesto, por ende no hay autorización legislativa para tomar un crédito, y por ende entonces se está nuevamente forzando la Constitución. En definitiva, nosotros desde el bloque del Partido Justicialista solicitamos se trate sobre tabla, porque no podemos convalidar este tipo de cosas en donde parece que vale todo. Un día un diputado se levanta en el Congreso de la Nación, le pega un par de trompadas a otro para que se levante y no dé quórum, y todo sigue. Otro día presenta un DNU en lugar de enviar un proyecto de ley y todo sigue. Y me parece que estas cosas debemos marcarlas con la seriedad que corresponde, y por eso solicitamos el tratamiento sobre tabla de la presidenta. Sí, senador Rita, tiene la palabra. Presidente, a ver, yo creo que, no sé si no se leyeron los diarios, no se leyeron las noticias, pero así como está planteado el proyecto de la bancada opositora, por el oficialista, por el proyecto de ley, eso quedó como abstracto, porque en realidad ya no tendríamos que repudiar el DNU, sino tendríamos que repudiar la sanción de la Cámara de Diputados de la Nación. Homologó y convalidó ese DNU en función de una normativa que se instituyó durante el gobierno de Cristina Fernández. Yo creo que si ponernos a discutir esas cuestiones, que quizás son cuestiones de forma no corresponden, nosotros vamos a solicitar, nosotros podemos hacer dos cosas: convenir el pase al tratamiento sobre tabla y votar en contra, o el pase hacia la comisión. Optamos precisamente por el pase a comisión del proyecto. Ha quedado abstracto, y mucho más con la redacción del proyecto de declaración. Muy bien. Senador Torres, tiene la palabra. Sí, buenos días. Simplemente para generar algún tipo de aclaración respecto a la naturaleza de esta norma que fue adoptada en diputados y que pone de relevancia una situación que es reprogramar acuerdos, reconsiderar, acomodar la macro, como se dice, en función de acuerdos preexistentes, tomar asistencia del fondo por parte de un gobierno y después intentar reencauzar los efectos de ese anterior acuerdo. Es obligación del próximo gobierno, porque por el principio de continuidad jurídica así lo establece la ley que debe ser. En este caso, lo que acaba de aprobar la Cámara de Diputados es la consideración de una habilitación para que se hagan acuerdos que también se podrían haber hecho solamente por decreto. En algún momento se eligió que pase por el Congreso de la Nación este tipo de cuestiones, pero la verdad es que es absolutamente necesario que eso se autorice para que podamos avanzar en la construcción de la marca. Y quiero hacer esta aclaración porque ocurrieron cosas peores en flagrante violación a acuerdos con el fondo y con leyes concretas como la ley de presupuesto. El acuerdo con el fondo decía no emitir más de tanto en un gobierno, y se emitió 1000 veces más. Emisión monetaria sin respaldo. Eso originó una inflación galopante. Esa inflación generó el financiamiento del déficit fiscal más tremendo que tuvo la nación argentina. Y esos fondos, las provincias, y eso es lo que a mí me interesa tratar, padecimos las consecuencias de los mayores costos en el funcionamiento del Estado, en el salario de los trabajadores, en virtud de la inflación que se generó por esa emisión monetaria. Pero a ninguna provincia se le coparticipó los recursos, es decir, si se emitió era para la nación, nunca el recurso de la
originó una pobreza extrema en nuestro país. Estas sí son cuestiones importantes. Entonces, yo creo que está bien respetar la opinión política de los senadores. Todos tenemos derecho a expresar nuestras ideas, pero en la práctica es importante resaltar que, como dijo el señor Rosita, ha sucedido en abstracto y es absolutamente necesario que esto pase a comisión. Tiene la palabra el senador Aragón. Señor presidente, nosotros vamos a reiterar nuestro pedido de que se trate hoy, aquí, el proyecto, la resolución presentada. Creo que hay cosas que no se dicen. Primero, que no quieren entrar en contradicciones con sus propios legisladores del mismo espacio que han acompañado. Segundo, todos sabemos lo que sucede cuando va a comisiones, nunca más se trata de duerme el sueño de los justos. Por otra parte, escuché que se habla de cumplimientos, se le preocupa los cumplimientos con el fondo, pero no le preocupa el cumplimiento con la Constitución Nacional. Me parece que esa cuestión de hablar en abstracto es un tecnicismo, porque en abstracto nada. Lo que pasa cada vez que se acuerda con el fondo y que nos sometemos a las condiciones del fondo es lo que hoy vimos que estábamos pasando, que era que, por ejemplo, hoy un sector de la sociedad, como son aquellos que tienen discapacidad, están sufriendo las consecuencias de esos acuerdos con el fondo, de esos ajustes. Entonces, nosotros, en pos de dar testimonio que estamos en contra de lo que sucede cada vez que se acuerda con el fondo, en pos de ser responsables con nuestras ideas, pero también responsables con nuestros vecinos y vecinas, con los correntinos y correntinas, necesitamos dar testimonio desde este lugar, un lugar de expresión institucional, y de poder caminar tranquilos por la calle que dijimos y que sostuvimos siempre la defensa de los intereses de los correntinos y las correntinas. Por eso reiteramos la solicitud de votar en este momento el proyecto de resolución de declaración presentado por nuestro grupo. Pongo a consideración entonces el tratamiento sobre tabla. 3 votos a favor. El pase a comisión. 8. 10 a favor. Pasa a Comisión de Hacienda y Obras Públicas. Ahora vamos a poner a consideración las declaraciones. Sí. Primero tiene que poner a consideración la incorporación del expediente 8167. A consideración, aprobado. La reserva de Secretaría de las declaraciones, exceptuando la 8158, perdón, queda reservada a la Secretaría. Asuntos legislados girados a la comisión. Proyecto presentado por los señores senadores. Proyecto de ley. Expediente 8156/25. Proyecto de ley presentado por la senadora Lucrecia Adriana Lertora, por el que se establece el Festival del Reencuentro y la Cultura Regional Piñán del Pueblo, que se realiza anualmente en el mes de febrero. Gobernador Martínez Corrientes. Pasa a la Comisión de Educación y Cultura. Señora senadora Rodríguez. Sí, señor presidente, acordó la labor parlamentaria la incorporación del expediente 8166, que es la regulación y pauta para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial en las escuelas. Este pasa a la Comisión de Educación. A consideración la incorporación del expediente 8166, aprobado. Pasa a la Comisión de Educación y Cultura. Proyectos de resoluciones. Expediente 8148/24. Proyecto de resolución presentado por el senador José Arnoldo Luis Aragón, por el que se solicita la Dirección Provincial de Energía ATP arbitra los medios necesarios para cambiar el tendido eléctrico correspondiente a un sector de Barrio Quilmes de la ciudad de Corrientes. Pasa a la Comisión de Hacienda y Obras Públicas. Expediente 8149/24. Proyecto de resolución presentado por senadores del bloque del Partido Justicialista, por el que se solicita al Poder Ejecutivo incorpore en el tema de tratar de sesiones extraordinarias el proyecto de ley de boleta única de sufragio que obtuvo vía sanción
A consideración del pase archivo, aprobado. Expediente 8157/25, proyecto de resolución presentado por el senador José Arnoldo Ruiz Aragón, por el que se solicita al Estado provincial el cumplimiento de la normativa vigente respecto del uso y gratuidad del transporte público para personas con discapacidad. Pasa a la Comisión de Defensa del Consumidor. Expediente venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados. Expediente 8142/24, Honorable Cámara de Diputados remite en revisión proyecto de ley boleta única de sufragio. Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Expediente 8143/24, Honorable Cámara de Diputados remite en revisión proyecto de ley por el que se establece la tenencia responsable y circulación en la vía pública de perros potencialmente peligrosos. Pasa a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Expediente 8144/24, Honorable Cámara de Diputados remite en revisión proyecto de ley por el que se prohíbe el uso de la expresión departamento, conforme lo establece la Constitución Provincial de la Reforma de 1913. Pasa a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Expediente 8145/24, Honorable Cámara de Diputados remite en revisión proyecto de ley por el que se crea el concurso literario Letras Correntinas en el ámbito del Instituto de Cultura de Corrientes. Pasa a la Comisión de Educación y Cultura. Expediente 8146/24, ¿Quién está pidiendo la palabra? ¿Senador Torres? Sí, quería solicitar que esta resolución del expediente de los departamentos, ¿cuál era? 8144, si puede pasar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. también entonces pasa a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales y presupuesto y Hacienda. No, presupuesto e impuesto. Impuesto y presupuesto. Pasa a las dos comisiones entonces. Expediente 8146/24, Honorable Cámara de Diputados remite en revisión proyecto de ley de promesa de lealtad a la bandera nacional tomada por excombatientes Malvinas. Pasa a la Comisión de Educación y Cultura. Expediente 8147/24, Honorable Cámara de Diputados remite en revisión proyecto de ley por el que se declara como fiesta provincial a la fiesta criolla de la jineteada y el chamamé, que se realiza anualmente desde el 1 de enero de la localidad de Estrada. Pasa a la Comisión de Educación y Cultura. Solicitudes de acuerdo remitidas por el Poder Ejecutivo. Sí, señora senadora Rodríguez. Sí, señor presidente, se acordó en la labor parlamentaria de la audiencia de los expedientes 8150 y 8151 será fijada para el 24 de abril. Voy a pedir que por secretaría se dé lectura a la resolución de lo acordado. Señora secretaria. El Honorable Senado de la Provincia de Corrientes resuelve. Artículo primero. Fijar audiencia pública a los fines previstos por el artículo 182 de la Constitución Provincial para el día jueves 24 de abril del corriente año a la hora 11 en sesión de la Cámara para escuchar las impugnaciones de los ciudadanos sobre doctora María Fiorella Cucinato, propuesta por el Poder Ejecutivo Provincial para ocupar el cargo de asesor de menores e incapaces de la cuarta circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Paso de los Libres Corrientes. Doctora Analía Granero, propuesta por el Poder Ejecutivo Provincial para ocupar el cargo de asesor de menores e incapaces de la segunda circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Esquina, Corrientes. Artículo segundo. Establecer que hasta 5 días posteriores a la publicación de la presente se recibirán las impugnaciones de los ciudadanos sobre las personas propuestas por el Poder Ejecutivo Provincial en la Secretaría del Honorable Senado, la que correrá los traslados pertinentes en forma inmediata y citará para la audiencia pública con el objeto de conferirle la oportunidad de defensa a la misma. Artículo tercero. Establecer que la presente resolución será publicada por 2 días en un diario de tirada provincial y en un medio de las ciudades de Paso de los Libres y Esquina, Corrientes, siendo tramitada por la Dirección de Prensa y Difusión del Honorable Senado. Artículo cuarto de forma. Firmado doctor Horacio Ricardo Colombi, senador provincial, senadora Lucrecia Adriana Lertora y José Aragón, senador
provincial, y Sonia Quintana, senadora provincial. A consideración entonces la resolución para fijar audiencia para el 24 de abril. Aprobado. Serán las comunicaciones correspondientes. ¿Sí, señora senadora? Sí, señor presidente, el expediente 8154, vamos a pedir el tratamiento sobre tabla del mismo porque es la nómina de facultades funcionales del Ministerio Público, los sustitutos para el año 2025. Pongo a consideración entonces el tratamiento sobre tabla. Aprobado. Pongo a consideración entonces la aprobación de la lista de sustitutos. Aprobado. Orden del día. Asuntos a tratar. Sí, señora senadora. Es la designación del día y hora de las reuniones de comisión como de sesiones de tablas de la Cámara, así que vamos a mantener los días miércoles de la mañana para las reuniones de comisión y los jueves a las 11, a la tarde, perdón, sí, los miércoles a las 17, no, 18, y los jueves a las 11 de la mañana la sesión sobre tablas. A consideración entonces las reuniones de comisión los días miércoles a las 18 horas, los días la sesión de tabla los jueves a las 11 horas. Aprobado. Están reservados en Secretaría los proyectos de declaraciones 8152, 8153, 8155, 8159, 8160, 8161, 8162, 8163, 8164 y el incorporado 8167. Pongo a consideración el tratamiento sobre tabla. Aprobado. A consideración. Son declaraciones. Se harán las comunicaciones pertinentes. Senadora Cuba. Muchas gracias. Bueno, yo quiero manifestar sobre el expediente 8159, un proyecto para declarar de interés y reconocimiento como homenaje en el mes de la mujer a la señora Silvana Itatí Flores. Quiero contarles que a Silvana la conocí en la localidad de Salada, una joven mujer de 33 años que tiene 2 hijos, y la conocí en una feria en donde ella trabaja, donde vende sus productos que ella misma cultiva. Me llamó mucho la atención la historia de Silvana y creo que en ella podemos reflejar la historia de muchas mujeres anónimas que a lo largo y a lo ancho de la provincia de Corrientes trabajan arduamente y además llevan adelante el sustento de su hogar. Silvana vive en Colonia Cabral. Ella creó 2 invernarios con un crédito, con un subsidio que le otorgó el gobierno de la nación. A partir de esa creación de esos 2 invernarios produce sus productos que además le sirve para su consumo y también para la venta, y con ello lleva adelante el gasto de su hogar. Y además de todo esto, de que vive en una colonia, de que tiene que ir a la ciudad para vender sus productos, además ella está estudiando veterinaria en la localidad de Capital, lo que le implica que viaje más de 100 kilómetros todos los días para poder realizar su estudio. Hoy Silvana está en 4º año de veterinaria. Además, Silvana es una sobreviviente de una situación de violencia de género y ella destaca, que me parece muy importante, la ayuda y la que tiene de otras mujeres, como de su madre, que es lo que a ella le impulsa, como de otras personas, de otras organizaciones, que también es muy importante destacar que el Estado, que la política pública la vio, como el INCA, como el cupo, que la vieron, que le dieron oportunidades, que le dieron herramientas y que la sostuvieron a lo largo de todos estos años y que la siguen sosteniendo. Esa red de mujeres que sigue sosteniendo y que nosotras bien sabemos que esta sororidad y esta red que se da entre mujeres es la que nos hace llevar adelante nuestros sueños, como ocurre hoy con Silvana. Por eso yo quiero que esta legislatura considere esta situación. Me parece que en su nombre, el de muchas mujeres correntinas anónimas a lo largo y a lo ancho de nuestra
que quiero que me acompañen en este proyecto de declarar a Silvana y el nombre de Silvana a todas las mujeres correntinas que trabajan arduamente en situación de vulnerabilidad y así todos siguen saliendo adelante. Muchas gracias. Ya está aprobado, gracias. Si nadie más, sí, señor senador, para una moción. Gracias, señor presidente. Simplemente destacar, de acuerdo con el bloque del oficialismo, respecto de expresar nuestra preocupación como cuerpo, esta violación de los procedimientos republicanos que están previstos en nuestra Constitución, que tiene que ver con el presidente de la Nación desarrolla el derecho de nombrar 2 jueces de la Suprema Corte por decreto, que hoy desde Corrientes hayamos acordado, más allá de los términos a utilizar, que hayamos acordado la defensa de las instituciones de la República, aún teniendo muchas diferencias en otros temas. La verdad es que para mí es algo que se debe destacar y especialmente entonces reconozco al oficialismo en este sentido. Me parece que quedarnos callados no es la opción, que hay cosas que no se vuelven abstractas cuando se permite violar la Constitución por el mandamás de turno. Esas cosas quedan como antecedentes en nuestra doctrina, en nuestra jurisprudencia, y la verdad es que no es para nada bueno para el pueblo argentino en general y para la República y la democracia en particular. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Luis Aragón. Sí, señor presidente. Primero, 2 cosas. También poner en valor que hay un expediente que pasó a comisión, pero que mañana vamos a reunirnos, que tiene que ver con la gratuidad del transporte público para las personas con discapacidad. Ambos bloques vamos a contarnos con el sector para poder encontrar los mecanismos para solucionar ese inconveniente, y me parece que eso hay que destacar, porque hemos visto un movimiento los últimos días a las afueras de la legislatura y también, por supuesto, en los medios de comunicación. Y por otra parte, una vez más, en vísperas del 24 de marzo, seguir expresando lo que hemos expresado siempre, y que en honor a la verdad, siempre desde esta Cámara, los bloques, ambos bloques, hemos contribuido al ejercicio de la memoria para que en la Argentina nunca más vuelva a suceder lo que sucedió en aquellos años. Pero también en ese ejercicio de la memoria, advertir que todos los militantes políticos, la sociedad en general, tenemos que, como decía hoy, dar testimonio de estar en contra de esas prácticas autoritarias que a menudo vemos, estar en contra de las imágenes de violencia que también a menudo vemos, porque es necesario discutir que los derechos humanos no son solo aquellos que hemos visto vulnerados a partir del terrorismo de Estado 30, 40 años atrás, sino que también los derechos humanos son aquellos por los que peleamos, esta gente del sector de la discapacidad, aquellos jubilados que salen a reclamar el derecho a la protesta. Así que, señor presidente, como siempre decimos, memoria, verdad y justicia, y nunca más el terrorismo de Estado en la Argentina. Muchas gracias. Si ningún senador va a hacer uso de la palabra, señor senador Linda. Gracias, presidente. Simplemente, para coincidir con la opinión del senador Aragón con respecto al día 24 de marzo, el día de la verdad y la memoria, un día, si se puede decir, nefasto para la sociedad argentina en todos los aspectos, desde el punto de vista institucional, político, por supuesto con la vulneración absoluta de los derechos humanos, de los derechos civiles, muchas cuestiones de orden económica que por ahí los que tenemos algunos años y recordamos algunos discursos de aquella época, como que hoy volvemos a escuchar las mismas cosas. De todas maneras, no quiero vincularme en ese aspecto, sino quiero simplemente reivindicar la democracia como forma de vida, el rol que
tuvimos desde la Unión Cívica Radical en 1983, con la presidencia de Raúl Alfonsín, se juzgaron las juntas militares responsables del genocidio, un suceso que dejó un precedente a nivel mundial, y creo que no solamente fue mérito de un gobernante como Alfonsín, sino de todo el pueblo argentino. Con el tiempo vemos que muchas de esas cosas aparecen como en estado de relatividad, pero creo que desde estos ámbitos de participación, de representación ciudadana y ámbitos que muchas veces se convierten en un foro de opinión, como es el Senado de la provincia, teníamos que hacer mención a estas cuestiones. Y es importante que, así como se plantea nunca más, se planteen también las cuestiones que tienen que ver con las reivindicaciones sociales, que también tenemos que acompañar en el sentido de que no se vulneren los derechos ciudadanos, los derechos civiles de los argentinos. Nada más, presidente. Señor senador Leal. Presidente, cuando presentamos el proyecto de conmemoración, primero tenemos que decir que, como bien dice el senador Flinta, esta es una Cámara que siempre votó por unanimidad todo el tema de los derechos humanos. Esto es muy importante, no es unanimidad, resalta. Y este año le pusimos el nombre, la importancia de los derechos humanos es porque se quiere cuidar el futuro. La gente tiene que entender que cuando hablamos de estos temas, no venimos a hacer autopsia de lo que ocurrió, no venimos a hacer venganza, sino lo que hacemos es tomar el pasado para proyectarnos al futuro y que esto no se repita. Porque solemos decir nosotros que el diagnóstico lo tenemos en coincidencia en esta Cámara. El poder cuando cambia y las ideologías cuando cambian, se llama la resignificación de lo que ocurrió. Y esta es la pelea política que existe cuando conmemoramos algo. Lo que queremos es que quede la huella de lo que ocurrió, el mensaje y el legado. Porque ¿cuál es el mensaje del fallo 13 del 10 de diciembre de 1985 y lo que hizo el doctor Alfonsín cuando toma la decisión política de hacer una ruptura con el régimen anterior y no hacer una transición de pacto como hizo Chile? Lo que decidió fue que no se repita para el futuro. Lo que se decidió es que los protocolos de construcción democrática que plantea el doctor Alfonsín con su legado es al mismo tiempo que no se produzca un protocolo de construcción de genocidio, que sabemos cuáles son las prácticas que uno puede cometer como sociedad para volver a repetir. Entonces, este es el mensaje del 24. Y ustedes dirán, este año es más importante el recordar con los términos que estamos hablando, porque hay un plan mundial que todos vemos que la extrema derecha en el mundo está trabajando para deslegitimar la democracia, para poner en cuestionamiento los métodos de decisión, de legitimación del poder, pero fundamentalmente empezar a, sobre pretexto de decir que hay una cultura boquista, tiene que haber una nueva cultura de la supremacía blanca, en términos de extrema derecha, que lo que quiere llevar es romper el concepto de los tratados internacionales de derechos humanos que dice que cualquier país puede mejorar y dar progresividad a los derechos ya reconocidos, pero nunca ir para atrás. Este es el piso que te pone el sistema democrático para que no sea inconstitucional las medidas que se quieran hacer cuando tratan de revertir los derechos conquistados que logran garantizar la democracia. Y nosotros vimos que uno de los países más importantes del mundo ganó Trump, entró democráticamente, pero que hecho democráticamente no garantiza el futuro. Por eso es que la legitimidad del poder tiene dos momentos: una la legitimidad de origen y otra la legitimidad de procedimiento. Porque nosotros vimos que Hitler, por ejemplo, en 1933 llegó por el voto popular, el Duce llegó por el voto popular. Entonces, lo que garantizó y lo que efectuó el poder
buen procedimiento cuando no se respeta la legitimidad y la ley. Y por eso traigo a colación que no es casualidad que cuando gana Trump va más tecnomillonario, que ahora es asesor del presidente de la República de Estados Unidos, va a Alemania y apoya al partido, la AfD, que es el partido pronazista que están tratando de dar visibilidad a lo que ocurrió en 1933, haciendo negacionismo al holocausto y reivindicando el nazismo y reivindicando el soberanismo, y están en contra de la Unión Europea. Apoya. Después va Rubio, lo que vendría a ser el canciller, ellos le llaman Departamento de Estado, el canciller de Estados Unidos, a lo que significa el Congreso de Múnich, y en el Congreso de Múnich vuelven a reivindicar y apoyar antes de las elecciones, que fue hace poco tiempo, salió segundo. Este partido ganó lo que era la histórica Alemania del Este y perdieron en toda Alemania, pero salieron segundos, es decir, se le tiene que hacer un cerco sanitario. Merkel va a ser primer ministro gracias a la unión entre conservadores y socialdemócratas, y esto no es casualidad, esto está siendo una usina en el mundo, presidente. Orbán en Hungría, las distintas corrientes de extrema derecha están reivindicando algo fundamental, que la ley no es un camino imprescindible, sino un obstáculo muchas veces para cumplir sus objetivos, y que entonces empiezan a prescindir de la ley. Y para redondear la idea, dejo el mensaje que dio Benedicto XVI cuando fuera Papa y va a Alemania, al Parlamento alemán, y él siendo alemán le dice a los diputados alemanes, citando a San Agustín, que con esto quiero terminar, les dijo que cuando un Estado no respeta la ley, lo que se convierte es en un grupo de bandidos. Y entonces, estos que no quieren respetar la ley, que no respetaron la ley del pasado, y que pueden construir un nuevo genocidio en vez de una construcción democrática, vale la pena que hoy conmemoremos y digamos que desde el poder mundial tratan de resignificar la política de derechos humanos en el mundo. Gracias. Sí, nadie más va a hacer uso de la palabra. Invitamos a la senadora Cuba y a la senadora Lertora a arribar el pabellón nacional. Y a la senadora Quintana y a la senadora Espícola a arribar el pabellón nacional. Queda levantada la